Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a la comunidad Manto Nuevo, soy el pastor Axa Macedo. Para mí es un gusto saludarles hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes y hoy nos encontramos aquí en esta red social para compartir, para platicar, para saludarnos y poner sobre la mesa lo que yo considero un tema de importancia, un tema que nos haga reflexionar, pensar un poquito acerca de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, aquello que podemos mejorar, que sé que a veces nos cuesta mucho trabajo mejorar muchas áreas y muchas actitudes en nuestras vidas, pero no hay nada imposible. Y al que cree, todo le es posible. Así es que pensando en eso, pensando en que podemos mejorar las cosas que hacemos, las cosas que decimos, la manera en cómo nos comportamos, la manera en cómo pensamos, pensando en eso, creo que nos puede ayudar mucho el tener un tema, el conversar y platicar lo que la Biblia nos dice acerca de lo que puede ayudarnos a mejorar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra manera de proceder hacia los demás y de alguna manera tener una vida más tranquila, más plena en lo que hacemos cotidianamente. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por venir a esta transmisión de martes, por estar atentos a, a las notificaciones cuando te avisa esta red social que ya estamos en vivo y por acudir de inmediato a esta transmisión. Gracias, en verdad. Y a los que sé que vienen en el trabajo y que están a punto de llegar a casa y apenas se van preparándose para cenar o para alistarse para el día de mañana, pues gracias también por acompañarnos en estas transmisiones. De verdad espero que sea de mucha bendición para sus vidas y que puedan fortalecerse después de una jornada de trabajo o de una semana la que ha sido compleja o han tenido, pues no sé, la situación por la que hayan estado pasando y que de alguna manera haya que resolverlo, haya que tomar decisiones que nos ayuden a mejorar nuestras situaciones. Gracias, gracias por acompañarnos. También gracias por compartir el video. Ustedes hacen posible que nosotros lleguemos a más gente. No usamos ningún tipo de financiamiento para hacernos publicidad o que las publicaciones lleguen a más gente. Tampoco hacemos eso. Esto es literalmente orgánico, así es que todo lo que ustedes hacen posible a través de compartir, a través de nuestros contactos, nuestros amigos, que ustedes participen en la interacción con un like, con un me gusta, compartiendo, con un comentario, eso hace que mucha más gente pueda ver nuestros videos, lo cual agradezco mucho. De verdad, gracias, porque ninguna obligación tienes de compartir estos videos en tus redes sociales o con tus contactos o ni siquiera interactuar con este video y lo haces. Eso hace de verdad que podamos llegar a más gente. Y lo agradezco mucho porque hacemos posible que más gente escuche el mensaje de la palabra de Dios y reciban de alguna manera esta, esta enseñanza también que les puede ayudar a reflexionar, a meditar, incluso a entregarles sus vidas al Señor para poder alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, gracias por esa cooperación con nosotros, por esa interacción con nosotros, con este perfil y con estos videos. Gracias, de verdad. Los bendigo, les agradezco y espero que podamos seguir haciendo esto posible para todos aquellos que necesitan escuchar la palabra y el mensaje del Señor. Ya lo decía el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, ¿cómo van a creer en nuestro Señor si no hay quien les comparta? Y quizás la labor que hacemos tú y yo, a mí me toca hablar y a ti te toca compartir. Así es que gracias de verdad. A mí no me es gravoso compartir la enseñanza y hablar de la palabra de Dios y usar nuestra red social para este perfil de la red social para compartir el mensaje. Y si tú puedes hacerlo a través de tu perfil, de verdad, bendigo tu vida. Gracias por hacerlo. Gracias por darle importancia a estas enseñanzas y hacerlo a través de tu perfil, que es algo muy personal, que es algo muy tuyo y que pueda llegar a más gente, lo agradezco mucho. Te bendigo por eso. Y a los que no se animan porque les da pena, porque no quieren ver estos videos en su perfil, no quieren que la gente sepa que ustedes son cristianos o que son de la comunidad Manto Nuevo, o que yo soy el pastor, o no les gusta lo que yo enseño, pero si tú lo haces de manera
no en tu perfil, a lo mejor lo compartes por WhatsApp. Aquí el video te deja ahí en compartir, te da la opción de copiar el enlace y compartirlo por WhatsApp, compartirlo en otra red social, o irte a YouTube, a los videos en YouTube, y desde ahí compartirlo, también dejar comentarios, dejar un like, suscribirte al canal, y que tú hagas todo eso de verdad, que lo hagas, nos ayuda a llegar a más gente. Ni siquiera te estamos pidiendo que hagas un compromiso espiritual, porque la red social, que el que no se calles, para que no te calles y no seas tibio, sino que compartas y no, no, no. Solamente como te sea posible, como lo sientas en tu corazón. A nadie obligamos, nadie está obligado a compartir estos videos, pero estoy seguro que cuando alguien lo vea o alguien lo escuche o la música que compartimos nosotros, cuando alguien escucha lo que estamos haciendo desde la comunidad Manto Nuevo, oramos con lo más profundo de nuestro corazón, oramos de que las personas que nos escuchen sean bendecidas, sean salvas, escuchen la palabra, sean tocados por el Espíritu para ser parte de este pueblo, de esta iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, que estamos siendo llamados a salvación y a vida eterna. Así es que interactúa, comparte el video, deja comentarios, dale un like ahí, comparte, suscríbete a los canales de YouTube, comparte la música que hacemos, haz tu parte, que Dios hará la parte que le corresponde, trayendo convicción a cada corazón para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad y acercarse a nuestro Señor Jesucristo para la salvación de sus almas. Así es que gracias, de verdad, gracias por interactuar con nosotros y por estar en estas transmisiones en vivo. Y si tú nos estás viendo posteriormente, no es en vivo, pero nos ves posteriormente, pues también aprovecha para compartir, dejar un like, un comentario, que nosotros igual los leemos sus comentarios y leemos lo que ustedes están dejando aquí en este perfil o en este video para llegar a más gente. Gracias, en verdad les agradezco, les bendigo y agradezco al Señor por sus vidas y a todos los que nos ven y a veces nada más entran un poquito y luego se van y luego regresan y a veces no ven toda la enseñanza porque se les hace muy largo. También muchas gracias, de verdad. Eso también hace, esas visualizaciones hacen que el algoritmo al menos sugiera, algunos de mis seguidores sugiera que estamos en vivo. Yo procuro enviarlo, no obligo a nadie también a verlo, así es que pongo ahí destacar o pongo ahí una etiqueta de seguidores y entonces ya eso hace que la gente que nos sigue pues se entere que ya estamos transmitiendo en vivo y nos escuchen en estos videos que hacemos los martes aquí en esta red social y también los domingos que transmitimos desde el templo de la comunidad Manto Nuevo. Un abrazo a todos, de verdad gracias, los bendigo, sean muy bendecidos y estamos iniciando ya la enseñanza o el análisis, la reflexión de lo que la palabra de Dios nos dice. Bien, pues vamos a la palabra. ¿Qué les parece si empezamos por Primera de Pedro, capítulo 3? Estos días han sido días complejos aquí en México. Hemos estado en la zona del Golfo y centro norte ahí del Bajío. Hemos sido afectaditos por las lluvias. Nuestros compatriotas, nuestros paisanos que están en esa zona de Veracruz, de Aguascalientes, de Querétaro, Hidalgo y Puebla, se vieron afectados por las lluvias, que hubo lluvias torrenciales. Se les llama lluvias atípicas, no porque son discursos, sino porque no son lluvias que caen normalmente y que salen de lo que se espera que las lluvias traigan. Y entonces en esta ocasión fue muy fuerte las lluvias y estos estados y varios municipios de México fueron afectados. Tenemos familia, tenemos amigos, conocidos, hermanos en la fe que están en estas diferentes regiones que se vieron muy afectadas y ya nos comunicamos con ellos y gracias a Dios nuestras familias están bien. Los hermanos con los que ya me pude comunicar están bien, gracias a Dios. Algunos solamente tengo contacto a través de esta red social y hemos mandado mensajes, así es que pues esperamos que todos estén bien. Sin embargo, aunque ya las autoridades están tomando cartas en el asunto, de pronto surgen comentarios hoy, principalmente he escuchado comentarios tanto en las noticias de la
radio como gente que veo o que conozco, he escuchado comentarios de que eh, eh, para qué votaron por este gobierno o qué pena que les haya pasado eso, se lo buscaron, eso le pasa a los pobres. O sea, son comentarios de verdad ah, ruines, absurdos, ridículos, que muestran mucho más lo que hay en el corazón que realmente la situación. Lo que pasó aquí en México es grave, esa situación es grave y ha pasado en muchas partes del mundo, no es exclusivo de nuestra nación. En otras ocasiones han sido huracanes, lo que ha tocado a nuestro territorio y ha afectado a poblaciones. En otros momentos también desde aquí, desde este foro, les hemos pedido apoyo y ayuda para las personas, por ejemplo, de Acapulco, cuando fue el último huracán en Acapulco, que hubo mucha gente dañada, se nos pidió que se estableciera como un puente en nuestro ministerio para enviar ayuda y muchos hermanos que están en Estados Unidos y en el país también se pusieron en contacto con nosotros para hacernos llegar esa ayuda y nosotros lo enviamos por dos medios. Lo enviamos por la asociación a la que pertenecemos, que es la Asociación de Amar, así se llama, Alianza Ministerial Asociación Religiosa, es a la que estamos, a la que pertenecemos, de la que formamos parte, en las que estamos registrados ante el gobierno. Así es que por medio de esa asociación es que toda la ayuda que nos llegó, bueno, parte de la ayuda que nos llegó, la recibimos y se las enviamos directamente a ellos y ellos le hicieron llegar a pastores, a iglesias y hermanos que estaban en Acapulco en aquel entonces. Y otros nos llegó posteriormente y nos pidieron que le hiciéramos llegar directamente a personas específicas, familiares que estaban en Acapulco y recibimos esa ayuda económica a través de nuestras cuentas bancarias, la recibimos y le enviamos a Acapulco en aquel entonces. Gracias a Dios, ahora la situación en Acapulco ha mejorado mucho las condiciones en las que están allá y estos hermanos o estas familias o estos pastores que recibieron la ayuda, pues dicen que las cosas están mejorando. En esta ocasión, algunas personas me pidieron de favor que si yo podía hacer el vínculo otra vez para enviar la ayuda a Veracruz, a Querétaro, a Hidalgo, a Puebla. Que si podía ser yo o nuestro ministerio podía ser el canal para enviar esa ayuda a estas personas. Nosotros no lo estamos haciendo en esta ocasión, no estamos siendo ese puente, esa conexión, porque hay medios para hacerlo. Puedes acercarte a las instituciones públicas, puedes acercarte a iglesias que están funcionando como puentes para enviar la ayuda. La Cruz Roja es una buena institución para enviar ayuda. Así es que si tú quieres ayudar, hazlo. Hazlo de todo corazón, hazlo confiando, la gente lo necesita. Ahorita el gobierno está trabajando con la limpieza, con el ejército, con la marina. Están limpiando las ciudades que se inundaron, las casas están llenas de lodo. Eh, y necesitan limpiarse primero para sanear todo ese lodo que se quedó ahí, que es río. Recordemos que también eh, los drenajes por abajo de las ciudades, cuando los límites de agua rebasan las capacidades de drenaje, que esa agua de drenaje también sale. Entonces es necesario sanear las ciudades y poblados. Hay poblaciones a las que no se tiene libre acceso porque se desbarrancaron los cerros, invadieron las carreteras y entonces todavía hay necesidades eh, para llegar perdón, hay impedimentos para llegar a ciertas localidades. El gobierno está trabajando para eso, la autoridad está tomando cartas en el asunto. En México tenemos un plan que se llama el plan de N3, que al ponerse en marcha por alguna situación de desastre natural o catástrofe natural, el ejército y la marina entran en acción con este plan, principalmente el ejército, la Sedena, entran en acción para, para ayudar y rescatar en el momento difícil. Ellos son los que toman el mando, ellos son los que se hacen cargo de todas las cosas, la logística, la reparación, la restauración, el rescate, ellos se encargan de todo eso. Entonces, hay instituciones que están coordinando todas estas acciones y ahorita están en el proceso de saneamiento. También están en el proceso de identificar los daños, hacer un censo local en las localidades afectadas, hacer un censo casa por casa, familia por familia,
ver el daño que sufrieron y el gobierno apoyarlos. No les van a recuperar todo lo que perdieron, no les van a recuperar toda la ropa y los muebles y todo lo que se dañó. Mucho de lo que se dañó ya es irrecuperable, pero sí lo esencial, cosas esenciales para que puedan habitar sus casas, como dónde conservar sus alimentos, un refrigerador, una estufa para cocinarlos, algo de efectivo para que puedan comprar y abastecerse de ciertas cosas, y me parece que algunos colchones también les darán para poder tener un lugar cómodo donde dormir. Así es que la ayuda ya se está realizando, pero si tú quieres ayudar, si quieres apoyar a estas personas damnificadas por esta catástrofe, fue una catástrofe, fue algo, no está planeado, no es algo que se espera, es algo que sucede y que sabemos que cuando sucede pues es difícil contener, y lo más que podemos esperar y pedimos al Señor en una situación como esta es que haya el menor número de pérdidas humanas posible. A veces esto ni siquiera está en nuestras manos resolver. Oramos al Señor, nos unimos en oración por nuestros hermanos en la fe que están en esta región, que fueron afectados. Nos unimos por nuestras familias que están en esta región, nos unimos en oración con ellos y pedimos al Señor que sean restablecidas las comunicaciones, que las condiciones de salud sean restablecidas, que haya provisión y alimento para ellos. Pero pasa algo muy curioso. De repente los seres humanos nos olvidamos de tener compasión. Y nos olvidamos de tener compasión porque tenemos filias, tenemos pasiones políticas, gustos políticos, tenemos pasiones religiosas, tenemos filias religiosas. Y entonces cuando ya tenemos eso, cuando eso está en nuestro corazón, difícilmente podemos mostrar compasión. La compasión es un acto genuino que sale en el corazón del ser humano hacia una persona que está en una situación difícil. Tiene que ver con tu simpatía con esa persona, tiene que ver con la empatía con esa persona para poder comprender que la situación por la que está pasando es grave. Y si tú no estás pasando por esa situación, puedes entender y muestras compasión al entender que lo que esa persona está viviendo o esa familia o ese país está viviendo. Lo que te queda es tener dentro de tu corazón empatía, es decir, entender que lo que eso le está pasando a la persona le pone en una condición de vulnerabilidad, le hace vulnerable, y entonces tú empatía hacia esa persona te lleva a tener compasión. Y la compasión te toca el corazón al punto de ver no solamente, la compasión no es lo mismo que la lástima. A veces confundimos, los cristianos creemos que cuando se nos mueve el corazón y se nos hace chiquito y entonces sentimos lástima por una persona y dices, ay, pobrecito niño de la calle, ay, qué feo que viva en la calle, qué feo que sus papás lo abandonaron, qué feo que no tenga para comer o para vestir y que no vaya a la escuela, qué feo todo eso. Pero solamente te quedas en el qué feo y no haces nada. Eso es lástima. Te da lástima la condición de esa persona, llámese un niño, un anciano, un adulto, la gente que está pasando por esta catástrofe, por las lluvias, y solamente te da lástima y quizás hasta una lágrima salga de tus ojos. Pero la lástima no es compasión. La lástima es ese sentimiento que sientes de que te duele lo que le está pasando a la otra persona, pero te inhabilita, o sea, no te mueve a hacer algo más. La compasión, por otro lado, la compasión sí hace que tu corazón cambie tu actitud hacia otra persona. La compasión te hace esperar que el problema de la otra persona se resuelva. La compasión mueve tus manos a ayudar, a dar, a ser generoso. La compasión no, es un mandato de Dios en nuestras vidas para que nosotros también tengamos compasión por aquellos que están pasando por necesidad. Y esto es importante. Ahora, no, este mensaje no es para pedirte una ofrenda por las personas que pasaron por la catástrofe de las lluvias. No voy a pedir una ofrenda al final, no te preocupes, ni tampoco te voy a dar un número de cuenta para que deposites, no. Este mensaje tiene que ver con la actitud que tenemos con nuestro entorno, con nuestra propia familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, que tiene que ver con tus hermanos, con tus padres, que tiene que ver con tus vecinos, que tiene que ver con tus compañeros del trabajo, y que vaya más allá incluso con gente que a lo mejor ni conoces, que está al otro lado del mundo, pero que en algún momento de situación difícil tienes compasión, y esa compasión te mueve a tener una actitud completamente diferente. Si nosotros no nos olvidamos
de tener compasión, si nos olvidamos de mirar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a otros seres humanos, nos olvidamos de que son personas, de que son seres humanos, estamos deshumanizando nuestra vida y empezamos a mirar las cosas de manera egoísta. Lamentablemente, por muchos años se nos ha hecho creer que lo que más importa es lo que yo siento, lo que yo creo y lo que yo tengo. Cuando actuamos de esa forma, cuando nos hemos creído este discurso de que lo más importante soy yo, empezamos a olvidarnos de los demás. Importa qué posición tengo, qué salario gano, cuál es el beneficio que voy a alcanzar al hacer una u otra acción, cuánto me van a pagar, qué me van a dar a cambio. Entonces todo eso, esa actitud individualista, ese pensamiento individualista, nos lleva a olvidarnos de que somos seres humanos y empezamos a pensar como individuos, como si fuéramos máquinas, donde lo único que importa es que yo tenga el aceite para funcionar o tenga la energía eléctrica, una batería lo suficientemente buena para aguantar la labor que tengo que hacer, sin importar lo que está a mi alrededor. Me gusta mucho la enseñanza o las palabras del Señor en el libro de Génesis, después de que hace al hombre, y mira que todas las especies tienen una compañía de su propia especie. Y entonces el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y muchas veces esa frase la relacionamos inmediatamente con la creación de la mujer, pero creo que va más allá del contexto de esta relación de pareja que el Señor instruye e instituye en el hombre y la mujer, sino que va más allá de esos y va en una comprensión completa de lo que el Señor está haciendo con toda la creación y la responsabilidad que tenemos los seres humanos de que no es bueno que estemos solos y que interactuamos con todos los demás seres humanos como un acto de nuestro corazón, de esa parte que Dios nos formó e hizo dentro de nosotros, de tener compasión para interactuar con otros. La Biblia está llena de ejemplos de la compasión, del mandato de Dios de tener compasión, de amar al prójimo, de a cambiar nuestras actitudes, que no seamos egoístas, individualistas, que no pensemos solo en nosotros mismos. La Biblia está llena de esas enseñanzas. Y es importante para nosotros considerar este mandato de parte de Dios, que tengamos compasión, porque hay una razón. No solamente es tener compasión, es decir, llora por el sufrimiento de los demás o sufre con los que están sufriendo y compadécete porque su necesidad es tan grande y entonces echa toda la casa por la ventana, vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y entonces sea una persona muy altruista y generosa con todas las personas necesitadas del mundo. No es ese el mensaje de la Biblia. Es erróneo creer que la Biblia enseña que el Señor nos manda a ser extremadamente pobres para ser extremadamente felices. Ese no es el mandato del Señor. El Señor nos enseña acerca de la justicia y de la equidad y de cómo nosotros como seres humanos deberíamos estar menos afanados por las cosas materiales y más ocupados por ayudar al prójimo, por amar al prójimo. De hecho, los mandatos del Señor son así. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y al prójimo. Y el otro mandamiento dice que es igual al primero. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Y lo podemos ver desglosado en los Evangelios, pero también en las palabras de Pablo o en las de Pedro. Y por ejemplo, vamos a leer a Pedro que nos insta, que nos anima, que nos motiva y nos explica el que tenemos que tener compasión en nuestras vidas. Dice Primera de Pedro capítulo 3. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, Dios te bendiga, gracias por compartir el video. Que la palabra de Dios te edifique, te nutra, te llene en tu interior y que puedas ver las cosas de manera diferente como el Señor quiere que las veas. Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a leer versículo 8 y 9. Dos versículos. Dice, finalmente, es Pedro hablando a los hermanos, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo sentir. Compasivos, dice Pedro, es el sentir que deberíamos de tener nosotros. Bueno, a lo mejor la gente que no cree en Dios a veces se muestra más compasiva que los mismos cristianos. Pero los que somos cristianos, si tú tienes fe en Jesús, si tú alguna vez le creíste al Señor, que Él es tu Señor y tu Salvador, y le abriste tu corazón y rendiste tu vida y te arrepentiste de tus pecados y le pediste a Jesús que viniera a tu vida, eres una persona que cree en Jesús.
Y si tú eres una persona que cree en Jesús, esta palabra es para ti. Bueno, para ti y para mí. Es que seamos de un mismo sentir. ¿Cuál es este mismo sentir? ¿El mismo sentir político? No. ¿El mismo sentir religioso? No. ¿El mismo sentir nacionalista de identidad con nuestra bandera? No, porque tenemos hermanos en otras partes del mundo. ¿A qué se refiere Pedro, con este mandato de que tengamos el mismo sentir entre nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús? ¿En qué deberíamos de ser iguales en lo que sentimos? Y en lo que deberíamos sentir lo mismo todos los cristianos es en tener compasión. Si algo nos está pidiendo Pedro es, hermanos, sean compasivos, tengan compasión en su corazón. Ahora, Pedro no se queda solamente con la instrucción de darnos de que seamos compasivos y que tengamos compasión. No es lo único que dice en este pasaje. Pedro dice, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Es decir, el apóstol Pedro nos hace saber que si algo deberíamos de tener en común los cristianos es la compasión. Sabe, desde hace muchos años, yo tengo más de 30 años de ser cristiano y he escuchado predicadores de todos los tipos, colores y sabores. Allá en ese librero de aquel lado tengo más de 100 videos de predicadores de todas partes del mundo, de diferentes ministerios, de diferentes tipos de doctrina y enseñanza. Y he escuchado de todo. He escuchado el Evangelio de la Prosperidad, he escuchado el mover del Espíritu Santo, he escuchado ideas frescas del reino de los cielos, de esta mentalidad de reino. He escuchado de las 7 montañas, he escuchado de... ¿Qué más te gusta? De las olas de evangelismo que vendrían al mundo. He escuchado de la importancia de la oración, he escuchado de liberación, he aprendido de muchos de estos maestros que tenemos ahí videos y videos, y ahora con el internet más todavía, más enseñanzas hay y más acceso a información. He escuchado de todo tipo de enseñanzas y he escuchado la importancia que tiene para la iglesia de Cristo tener la última revelación eh, eh, del momento. ¿Qué está sonando? ¿Qué importa? La guerra espiritual, las líneas ley, la liberación de demonios, la liberación de endemoniados, perdón, el apocalipsis, el final del mundo, que si el cometa que anda ya, el Atlas diagonal 31, ese ya es una nave espacial. Hermano, he escuchado de todo. Pero algo que no he escuchado en la iglesia cristiana es que tenemos que tener algo en común, y es la compasión. No he escuchado predicadores que hablen de la compasión. Creo que ni yo mismo hablo de la compasión tanto como debería de hacerlo. Y hoy me tomo el tiempo de hablar de esto porque es importante para ti y para mí. Que no nos olvidemos de que Dios nos ha llamado a tener compasión. La compasión nada tiene que ver con tu nacionalidad, con tu color de piel, nada tiene que ver con tu posición económica o con la religión que practicas o profesas o dices profesar. Tampoco tiene que ver con tus filias o fobias políticas. La compasión es un mandato del Señor que deberíamos de practicar tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, respecto a los demás seres humanos, a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Somos llamados a tener compasión. Somos llamados a amarnos fraternalmente unos a otros. Somos llamados a tener misericordia de las personas, no buscar nuestra venganza y que les caiga un rayo y los parta porque son hijos del diablo. Tampoco fuimos llamados a meternos a una burbuja espiritual o pseudo espiritual en la que nos escondemos del mundo porque el mundo es perverso y nosotros somos bien buena ondita, bien generosos, bien espirituales, bien santos. Aquí nos dice claramente, sean amigables. Traten a los demás con respeto, traten a los demás como si fueran tus amigos. No dice solamente a los cristianos, dice a las personas a tu alrededor. Con todos, en nosotros todos debe haber un mismo sentir hacia las demás personas.
Y nos insta el apóstol Pedro a no devolver mal por mal. Nos dice, no sean así. No devuelvan mal por mal. Si hacen algo mal contra ustedes, no se lo regrese. Ni tampoco si los maldicen, ustedes regresen con una maldición. Este comportamiento tiene mucho que ver con nosotros, con el cristianismo, con lo que realmente somos y creemos. Podemos, miren hermano, lo decía el domingo y creo que no lo dejé muy claro. El domingo yo les decía, nosotros podemos decir que somos el pueblo de Dios. Nosotros podemos decir que somos la iglesia de Dios, que somos la verdadera iglesia de Dios. Podemos ponernos los títulos de cristianos, de pueblo de Dios, de lo que quieras. Puedes atribuirte la característica que quieras para distinguirte ante los demás, como que tú eres el elegido, que Dios escogió de entre todos los pueblos del mundo y que tú eres a quien Dios prefiere sobre todos los demás. Y entonces poderte poner ese título o adjudicarte ese título de cristiano o de hijo de Dios o de pueblo de Dios, el que quieras. Pero siempre se nos olvida a nosotros que puedo ponerme el título que sea, pero el que mira el corazón es el Señor. Y el Señor mira realmente lo que hay en mi corazón. Y yo puedo decir que soy cristiano, que soy pastor titulado de la mejor universidad cristiana con título de pastor y divinidades y doctorado en divinidades y bautizado y rebautizado y circuncidado y lo que quieras. Puedo ponerme el título que quieras y bañarme de la sangre que quiera y de buscar mis raíces generacionales hasta encontrar que tengo una raíz con un pueblo que aparentemente es el que Dios favorece. Y entonces yo puedo buscar todo eso si quiero y ponerme el título que yo quiera. Pero al final de cuentas, en la revisión de mi expediente, cuando yo llegue delante del Señor, el Señor no va a ver ni mi currículum, no va a ver ni de qué pueblo soy, ni de qué raza soy, ni de qué color tengo los ojos, ni en dónde estudié. El Señor va a mirar mi corazón y Él va a decir, a ver, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué había en tu corazón? ¿Amaste a tu prójimo? ¿Tuviste compasión? ¿Eras amigable con las personas? ¿Las personas pudieron conocerme a mí porque tú eras amigable? ¿Porque mostrabas quién soy? ¿Qué es lo que el Señor va a revisar cuando revise nuestra vida y revise lo que somos y revise lo que hacemos? No va a revisar cuántas propiedades tuviste, ni cuántas iglesias construiste, ni cuánto dinero donaste a los que se afectaron en las lluvias del 2025 en la zona que ya mencioné. No va a mirar eso, Él va a mirar tu corazón. Y Él va a mirar por qué lo hiciste. ¿Lo hiciste para que te vieran? ¿Lo hiciste porque querías presumir que tú eras bien buena ondita, bien buena gente? Y que eres generoso y que das abundantemente al que sufre y das al huérfano y a la viuda. ¿O realmente había compasión en tu corazón que movió tu mano a hacer algo por los demás? ¿Qué es lo que estamos tratando de vivir nosotros como hijos de Dios, como cristianos? ¿Cuál es el tipo de vida que queremos tener ante los demás y ante Dios principalmente? Aquí el apóstol Pedro es clarísimo. Dice, tengan este sentir. Vivan de esta manera, pues. Vivan de esta manera. Vivan con compasión. Amando a los demás fraternalmente. ¿Qué es fraternalmente? No está hablando de amor sexoso o enamoramiento, o no está hablando de un amor de atracción, no. Está hablando de un amor fraternal, como hermanos, como padre e hijo, o hijo y padre, o madre e hija, en fin, un amor que se extiende en el lazo de lo fraterno, de lo cercano, de donde se estrecha y se aprecia la vida del otro porque te importa. Tendríamos que amarnos de esa manera. Yo sé que a veces, decía una persona, yo sé que Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero Señor, a veces el prójimo no ayuda. Yo sé que a veces sentimos que es difícil amar a los demás, pero el Señor no te dice ama incondicionalmente y ábrele las puertas de tu casa al que te hizo daño y déjalo que entre y que te vuelva a hacer daño otra vez y lo dejas ir feliz porque tú amas, sabes amar. No está diciendo eso. El apóstol Pedro aquí nos deja claro, ama fraternalmente, como un padre a un hijo.
Es decir, si yo veo que mi hermano, que mi hermana, que mi prójimo está haciendo algo incorrecto en el amor puedo hacerle la observación y decir, ¿sabes qué? Eso que haces o esa manera en que procedes no está bien. No está bien que procedas de esa manera. No está bien que actúes ventajosamente o que quieras estafar y engañar a los demás. No está bien que mientas. Se lo puedes decir en amor, porque te importa que esa persona esté bien y no dañe a otros. Puedes hacer tener una actitud de amor fraternal como hijo al honrar y al respetar, por ejemplo, a tus autoridades. No, no, pero es que en Cristo yo no voy a obedecer una autoridad que no está sujeta a Cristo. Hermano, no dice eso el libro de Romanos. El libro de Romanos dice toda autoridad es puesta por Dios. Y si tú haces lo correcto, la autoridad reconocerá tu esfuerzo y tu trabajo y te va a aplaudir. Pero si lo que tú haces es incorrecto, la autoridad tiene una espada en la mano para disciplinarte por andar haciendo lo incorrecto. No lo digo yo. Romanos capítulo 13 lo puedes leer con calma. Así es que puedo honrar a mi autoridad como un hijo a un padre, fraternalmente, no con una obediencia ciega, pero sí honrarlo porque es la autoridad. Y nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué voy a respetar a mi autoridad si ni se lo merece? Es más, ni es cristiano. Es hijo del diablo. ¿Se da cuenta cómo acondicionamos el mensaje de la palabra de Dios a lo que nos conviene, a lo que nos gusta, a lo que nos parece? Y nos olvidamos de mandatos fundamentales como este que acabamos de leer, amándonos fraternalmente, misericordiosos, con misericordia, sabiendo que, sobre todo si alguien no tiene a Cristo, con misericordia, debes de mirar a las personas sabiendo que la actitud, la maldad de su corazón es porque no tienen a Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo y de repente patinamos tremendamente, peor que si estuviéramos en la casa del jabonero y patinamos tremendamente en nuestras vidas, imagínate a alguien que no tiene a Cristo, alguien que no tiene temor de Dios. Alguien que no tiene miedo a abrir la boca y decir semejantes barbaridades como las que escuché el día de hoy respecto a lo que estaba pasando en estas zonas afectadas por las lluvias. Y creer que tienen razón. Sobre todo creerles. Este mandato del apóstol Pedro tiene una razón. Vuelvo a leer. Estoy en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9. Y lo vuelvo a leer porque quiero dar pie a lo que voy a leer posteriormente. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9. Y déjenme leerles otra versión porque creo que nos va a ayudar a entender un poquito más cómo lo dice esta versión. Les leo otra vez 1 de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9. Y dice la palabra del Señor. Por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Compadézcanse unos de otros. Compadézcanse es compasión. Tengan compasión, sean compasivos. Compadézcanse unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Eso es lo que decía del amor fraternal. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Es decir, sean de buen corazón sean misericordiosos. Y tener una actitud humilde. Este mandato tiene que ver con lo que nosotros hacemos. La actitud son los actos que reflejamos todos los días, todo el tiempo, la manera en que procedemos hacia los demás. Cómo actuamos hacia los demás. Dice, mantengan una actitud humilde, no creyéndose más que los demás. Es que yo ya soy cristiano, soy pueblo de Dios, soy linaje adquirido, soy nación santa, soy real sacerdocio, soy todo eso. Así es que todos los que no son como yo son filisteos incircuncisos, hijos del diablo. Sí hay principios espirituales, por supuesto que hay principios espirituales, por supuesto que hay razones por las que entendemos la salvación y por la que oramos para que las demás personas crean y sean salvas también. Pero hermano, no puedo adjudicarme un título que yo mismo no me gané, porque no me lo gané, me fue dado. El mismo apóstol Pablo decía, wow, tengo un temor muy grande en mi corazón, que habiendo sido yo el mensajero que llevó a mucha gente al cielo, termine siendo desechado. Por alguna razón, porque me equivoque, porque cometa un error, porque sea yo un soberbio, un orgulloso.
Bendito sea Dios por mi aguijón, decía Pablo, por mis debilidades. Si en algo puedo gloriarme son en mis debilidades, porque yo no he hecho nada. Todo lo hizo el Señor. Entonces, mantenernos humildes, con una actitud humilde, nos va a permitir también poder proyectar, poder reflejar, poder transmitir lo que creemos, la fe que está en nuestro corazón. Versículo 9. No paguen mal por mal. Clarísimo, ¿no? Simple. No pagues mal por mal. Ni siquiera con pensamientos en tu corazón. Dice, ay, ojalá le caiga un rayo. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Y Él los bendecirá por hacerlo. Si nosotros actuamos correctamente, los resultados vienen del Señor. Las bendiciones vienen del Señor. Lo que el Señor quiere hacer por nosotros, lo recibiremos. La gracia, el favor, la misericordia, las bendiciones, la prosperidad, la sanidad, lo que esperas que Dios haga. Y a veces nos preguntamos, pastor, pero ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué me sigue yendo mal? ¿Por qué sigues haciendo corajes? ¿Por qué sigues guardando rencor? ¿Por qué no te cuesta mucho trabajo perdonar? Porque se te entripa ahí el coraje y el dolor y el resentimiento se te hace nudo en el estómago tan solo de pensar en aquella persona que te hizo mal. Cuando deberíamos soltar y dejar ir. Y no guardar rencor en el corazón. Pero nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo porque creemos que las personas no son merecedoras de ese favor o de esa misericordia o de esa gracia que nosotros hemos recibido. Nosotros sí. Nosotros sí somos merecedores de ese favor y que Dios nos bendiga, y que Dios nos sane, y que Dios nos prospere y que Dios nos ayude. Pero los demás no. Los demás no se lo han ganado. Y entonces batallamos. Y por eso las iglesias cristianas se la pasan sacando gente de otras iglesias cristianas, en lugar de estar ganando almas. Porque es más fácil ir por aquellos que ya están convencidos que mostrarle con nuestras actitudes correctas y nuestra forma de pensar correcta, mostrarles a los no creyentes que el mejor camino es el del Señor. Entonces mejor jalo a gente que ya está convertida, que ya cree en Jesús, y lo único que tengo que hacer es convencerlo de que mi iglesia es mejor que la iglesia en la que está. Y lo saco. Y es lo que está pasando en el mundo. No estoy diciendo nada nuevo. Eso es lo que está pasando. Y entonces me hago eventos y me hago congresos y me hago seminarios y me hago cantidad de conciertos para que la gente venga a ver que yo tengo un mejor resultado. Que ya no importa el testimonio, que ya no importa ser compasivos, que ya no importa amarnos con amor fraternal, que ya no importa ser de buen corazón y mantenerle la actitud humilde. No, ya no importa eso, porque lo que importa es que la gente le guste lo que yo vendo. El Señor, por eso los discípulos no solamente tenían reuniones en el templo, también tenían reuniones en las casas. Y en las casas, la gente, así como ahorita estás mirándome desde tu casa, o el domingo cuando estamos transmitiendo y tú nos escuchas desde tu casa, ahí tienes a tu familia. Y entonces ahí la palabra, no solamente la vas a oír tú, la va a oír tu esposa, la va a oír tu esposo, tus hijos, y van a escuchar, aquí el pastor dijo que hay que perdonar. Dijo que hay que amarnos fraternalmente. Dijo que deberíamos de tener un buen corazón y tener una actitud humilde y etcétera, etcétera. Y todo lo que hablamos ahorita de no pagar mal por mal, sino no responder con insultos. Entonces, como todos oían en la casa el mensaje que se daba del Evangelio y las enseñanzas de los apóstoles, los hogares, todos en el hogar, eran confrontados. Eran confrontados respecto a las actitudes, a los comportamientos, a la forma de pensar, la forma de tratar, cómo la esposa debería de tratar al marido y cómo el marido debería de tratar a la esposa y cómo los hijos deberían de honrar a los padres y los padres no provocar la ira de sus hijos. En fin, todo se veía en la casa. Y ahí en la casa se revisaba el mensaje. Hey, ¿quién está fallando? ¿Qué necesitamos corregir? ¿Qué necesitamos mejorar?
Y entonces con la palabra desde el hogar, con la palabra desde la familia, desde el núcleo familiar, también se edificaban. Hoy no, hoy es más cómodo venir a la iglesia y lo que ahora sí como en Las Vegas, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aquí decimos lo que sucede en la iglesia se queda en la iglesia. Y ya no somos confrontados, ya no cambiamos nuestro pensamiento, ya no cambiamos nuestras actitudes. No, en la iglesia sí, en la iglesia todos somos santos. En la iglesia todos somos buena onda, en la iglesia todos somos hijos de Dios, pero saliendo de la iglesia nos desgreñamos, nos decimos, nos insultamos, nos maltratamos, nos ofendemos, nos odiamos, nos maldecimos unos a otros. Porque pensamos que se terminó el tema de la iglesia. Después de 1, 2, 3 horas, no importa cuántas horas estés en la iglesia. Si tú crees que lo de la iglesia se queda en la iglesia, no vas a ver un cambio radical en tu vida. No vas a ver que las cosas se transforman y mejoran en tu casa o en tu familia, porque simplemente estás tomando un curso temporal, una apariencia temporal de 2 a 4 horas el domingo o el día que tengas reunión en tu comunidad, en tu iglesia y nada más. Pero el mensaje del Señor Jesús no era solo para la iglesia, era para llevar la casa. Era, órale, coman en casa, pero también revisen sus vidas y también escuchen lo que haya que decir. Por eso dice el libro de los Hechos que en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No se trataba de tener reuniones celulares y crecer y la multiplicación y el grupo de tantos o de 12 por 12, de 24, de 36, los que sean, grupos de 72 horas, casas de oración, de restauración, lo que sea. No era el negocio del mensaje del Evangelio de la multiplicación y el crecimiento con una estrategia celular o con una estrategia de los hogares y de los grupos familiares para que el número de creyentes creciera. El propósito de que el mensaje se predicara en las casas era transformar la vida de aquellos que estaban en la casa. Ahí está el ejemplo de Cornelio. Cornelio buscaba al Señor, oraba a Dios, traía ofrendas. Y el Señor lo mira, que no era judío, era romano, era un soldado romano. Y envía a Pedro. Y cuando llega Pedro, está toda la familia reunida. Y el mensaje de Pedro no solamente tocó a Cornelio, tocó a toda la familia. Todos fueron bautizados y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque el mensaje en la casa era importante. No podemos hablar de compasión solamente fuera de la casa. Sí, el pastor habla de la compasión y hay que ser compasivos de aquí a la iglesia y de la iglesia a la casa, pero después nos olvidamos. No, la compasión es para siempre. Y la compasión es un mensaje que el apóstol Pedro da porque hay una razón. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer, continuar leyendo. Dice, ahora el versículo 10. Leímos hasta el 9. Vuelvo a leer el 9. No devolviendo mal por mal, sino ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para heredar bendición. Para eso fuimos llamados. Si en lugar de este mensaje, de haberle puesto al mensaje como título, tener compasión, que es incómodo, que no todos nos gusta escuchar un mensaje como este. Y en lugar de haberle puesto este título de tener compasión, yo le hubiera puesto el título de tener bendición. ¿Cómo tener bendición? Seguro habría más gente interesada que hablar de tener compasión. Porque tener compasión implica el despojarnos de nosotros mismos. El tener bendición es el anhelo que tenemos la gran mayoría de los seres humanos, si no es que todos los seres humanos, por tener la bendición, porque nos vaya bien, porque nos resulten nuestros negocios, porque tengamos buena salud, porque tengamos éxito en lo que hacemos, en los estudios, en la casa, un matrimonio feliz, unos hijos exitosos, que haya buena salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos la bendición, pero no queremos el desafío que nos hace el Señor de ser bendición, de que nuestra boca salga la bendición, que nuestras actitudes sean las correctas, de tener compasión por los demás. Sabiendo, dice el 9 al final, versículo 9, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9 al final, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiera la bendición, aquí está el secreto de la bendición, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11.
Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Creo que aquí está la respuesta a la pregunta de muchos cristianos acerca de ¿qué debo hacer, pastor, para que Dios me bendiga? Aquí está. Aquí está la respuesta. Pedro vuelve a citar las escrituras del Antiguo Testamento. Y él dice, el que quiere amar la vida, ¿tú quieres tu vida? Yo no sé si alguno está esperando que su vida termine. Si es así, pido a Dios que toque tu corazón y que puedas darte cuenta que tu vida es maravillosa y que puedes tener una vida más extraordinaria, que la oportunidad de vivir es un privilegio y Dios te ha dado ese privilegio hoy para vivir. Así es que pido al Señor que ese sentimiento de querer terminar tu vida se termine ya y que puedas encontrar en la palabra del Señor y en el Espíritu Santo la sabiduría, la dirección para levantarte de cualquiera que sea tu estado de ánimo, de cualquiera que sea tu situación y puedas ver la oportunidad de una vida mejor. Y creo que el apóstol Pedro nos da este consejo para ver en nuestras vidas mejores condiciones y mejores posibilidades. Dice el apóstol Pedro, el que quiera amar la vida y ver días buenos, no solamente vivir, sino ver días buenos, entonces que refrene su lengua del mal y que sus labios no hablen engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y esta es la parte que creo que a Pedro le quedó clarísimo cuando el Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro. Porque dice Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, los oídos del Señor, están atentos a sus oraciones. Pastor, pero yo no soy justo, yo soy muy injusto. Soy pecador, soy hijo del diablo, he pecado, he fallado. Por más que quiero acercarme al Señor, le fallo, me equivoco, cometo pecado, siempre estoy mal. Ok, recordemos una cosa, que nosotros no somos justos por nuestros propios esfuerzos, que hemos sido llamados justos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y su muerte en la cruz del Calvario es lo que nosotros nos da la posibilidad, por medio de acercarnos a Jesús en un corazón arrepentido, podemos encontrar la justificación y ahora sí nos presenta el Señor Jesús delante del Padre como personas justas. Ni siquiera es un mérito tuyo, ni siquiera es un esfuerzo tuyo, solo tienes que creer en Jesús, solo tienes que abrir tu corazón y decirle, ok, quiero conocerte, Señor. Quiero abrir mi corazón a tu vida, a tu vida, a tu palabra, a lo que tú enseñas, para que mi vida sea tocada por ti y entonces aprender por qué me llamas a mí, que soy una persona justa. Y dice Pedro, y los que son justos, Dios escucha sus oraciones. Dios no solamente te mira esperando que te equivoques, más bien, Dios no hace eso. Dije, no solamente, de hecho, Dios no lo hace. Dios no te mira para ver en qué momento te equivocas y entonces castigarte. No sé de dónde sea el origen de esa doctrina extraña de enseñanza donde se enseña que Dios está mirándote para castigar. Dios lo mira todo, hermano. Dios te mira totalmente y entonces te va a caer fuego del cielo. No sé quién se lo inventó. No sé de dónde lo sacaron. Por supuesto que Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Pero el fuego del Señor no es un fuego que te consume hasta morir. El fuego del Señor es el que habla, o el del que hemos hablado en las últimas semanas, acerca del bautismo en fuego. Es ese fuego que transforma, que purifica, que limpia, que restaura y que te lleva a tener una vida más plena, en convicción delante del Señor, porque Dios es el que te sana, el que te restaura, el que te limpia. Entonces de pronto se nos enseña que Dios nos está mirando para castigarnos. Y conozco a muchos cristianos que viven asustados todo el tiempo. Hasta voltean al cielo así como, ¿me estará mirando el Señor? El Señor te mira, por supuesto que te mira. Y mira constantemente tu vida y dice que te mira porque eres una persona justa. Y te está mirando porque tiene cuidado de ti, porque tiene las bendiciones para ti, porque te va a proveer, pero sobre todo también te mira porque eres tú el reflejo de su gloria.
porque tú eres el reflejo de lo que Él es, porque tú vas a dar testimonio de lo que Él es y de lo que Él hace. Tú y yo hacemos esa labor cotidianamente. La gente nos mira y sí nos mira a nosotros y mira lo que somos, pero también debe de mirar en nosotros a Jesús y entender que sus vidas lo necesitan. A veces no lo reflejamos, yo estoy de acuerdo, a veces no somos tan buen ejemplo para otros, pero por eso Dios te mira. Y por eso dice la siguiente parte de este versículo, y sus oídos están atentos a tus oraciones. Quizás no seas el mejor reflejo de Jesús en la tierra. Quizás no seas el mejor reflejo de la palabra de Dios en la tierra. Quizás no seas el mejor ejemplo de un buen cristiano, de un buen hijo de Dios. Lo sé, quizás a veces nos equivocamos tantas veces y cometemos tantos errores que no somos el mejor ejemplo de nada. Pero también Dios escucha tus oraciones. Y entonces puedes orar y puedes decirle al Señor, ok, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no estoy logrando nada. No estoy avanzando nada. No estoy creciendo espiritualmente. Mi fe se debilita constantemente. A veces descuido mi relación espiritual, mi comunión contigo. A veces no me dan ganas de escuchar la palabra. Le doy más importancia y más relevancia a otras cosas más que escuchar lo que tú tengas que decirme. En mi lectura, en mi devocional, en mi oración, en escuchar el mensaje de la congregación, en asistir a la congregación. A veces todo es más importante que buscarte a ti. Pero tienes que ser honesto. Tienes que mostrarle al Señor la honestidad de tu corazón y mostrarte con humildad ante Él y decirle, esto es lo que hay, esto es lo que soy, no te lo puedo ocultar, Señor, esto es lo que está en mi vida. Pero no quiero vivir así, no quiero vivir en engaño, no quiero que mi lengua hable maldiciones y salgan víboras y tepocatas prietas de mi boca. No quiero que la gente me catalogue o me vea como alguien falso. Y oras al Señor y lo abres tu corazón y le dices, Señor, algo está pasando en mi vida, algo no está sucediendo, no está haciendo clic en mi vida para poder seguir, eh, para mirar, Señor, hacia tu plano, hacia tu propósito. Y creo que una de las cosas que nos daña tanto y que impide que nosotros corrijamos nuestras vidas es la falta de compasión. Y te explico por qué. Porque el mismo apóstol Pedro en este pasaje, el mismo apóstol Pedro explica que tenemos que ser compasivos, que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que hacer el bien, no responder las maldiciones, sino al contrario, ser de bendición. Dice en el versículo, te leo solo el versículo 9, dice, no voy devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar la bendición. Cuando nosotros sabemos eso, entendemos que la historia no se escribe desde el versículo 9, se escribe desde el versículo 8. Cuando tengamos el mismo sentir de ser compasivos. Creo que la compasión se nos ha enseñado a no tener compasión. Hemos oído discursos como, no ayudes a la gente, ¿para qué le das de comer al pobre? Siempre será pobre. O frases más rebuscadas, ¿no? Más construidas, que parecen interesantes o de importancia, o que son muy inteligentes, de gente triunfadora y exitosa, cuando dicen, no le des al pobre un pez, enséñale a pescar. Son cosas que se nos han enseñado por muchos años. Yo mismo las creí durante mucho tiempo. Pero conforme voy leyendo más la Biblia y me voy enterando de lo que la Biblia me enseña, me doy cuenta que nada tiene que ver esas filosofías raras de éxito personal y egoístas. Nada tienen que ver con la enseñanza bíblica. De verdad que no. El Señor Jesús habla de los pobres y le dice, pues a los pobres hay que darles, siempre habrá pobres entre ustedes. Porque cuando la mujer se acerca y le lava los pies con este perfume carísimo, Judas empieza a decir, ese dinero lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús le contesta, los pobres siempre los vas a tener, siempre va a haber pobres.
A los pobres siempre hay que darles. Siempre que veas a alguien en necesidad y puedas darle, dale lo que tengas, lo que puedas, dale algo. Dice, pero ese no es el momento, no, esto no es lo que está sucediendo ahorita. El Señor Jesús le trata de explicar a Judas que lo que estaba sucediendo ahorita es que esa mujer estaba ungiendo los pies de Jesús porque ese aroma fragante que iba a subir desde sus pies hasta su nariz y su olfato, iba a estar con él ese aroma durante todo el proceso de Vía Crucis y en medio de toda la sangre y en medio de todo el dolor y en medio de todo el sufrimiento que Jesús llevó. El olor de ese perfume es lo que le iba a alentar a continuar hasta el final. Él lo recordaría a esa mujer que lo amó porque él la perdonó, le perdonó sus pecados, y ella lo amó y lo ungió y le lavó los pies y los besó, y eso lo iba a llevar él en el corazón y en sus pensamientos aún estando en la cruz. En lugar de oler el olor a sangre, el olor a herida, el olor a tierra que estaba en su sangre y en sus heridas, o la saliva que le escupieron en su rostro, en lugar de oler eso, él iba a oler este sacrificio de amor que esta mujer había hecho por él. Entonces ese pensamiento de egoísta, de no le des, no repartas, ve por ti mismo, la gente pobre, si tú le das a un pobre se lo va a ir a malgastar y no sabe, mejor enseña. No, hermano, a veces lo primero que urge es tener compasión. Después los educas, después los enseñas, después los entrenas, después los preparas para la vida. Pero en el momento que hay que tener compasión, eso no es negociable. Eso no se negocia. O tienes compasión o no la tienes. Y el no tener compasión nos ha hecho pensar egoístamente y ha hecho que nuestro corazón se endurezca y por eso batallamos mucho, somos soberbios, somos egoístas, somos vanidosos. No nos importa el prójimo. A veces ya ni nos importan ni nuestros propios hijos. Conozco padres que en lugar de bendecir a sus hijos, los maldicen. Les desean lo peor. Los sentencian al infierno. He escuchado papás que les dicen a sus hijos, pues te vas a ir al infierno porque no vas a la iglesia. ¿En serio? ¿En serio? La Biblia es clara, hermano. Seamos compasivos. Amemos al prójimo. Tengamos misericordia, seamos amigables, no devolvamos mal por mal, no demos maldición por maldición. Bendigamos a los demás porque fuimos llamados a recibir bendiciones. Y esa es la compasión. El ejemplo claro de esto es, lo puedes leer en Marcos. Gracias por seguir aquí, gracias por quedarse hasta este momento de la transmisión. Les bendigo, espero que se esté escuchando bien. De pronto ya... El domingo tuvimos una falla ahí en la transmisión. No pudimos parar el dispositivo desde el que transmitimos, así es que usé otro dispositivo y solamente transmití el audio. Se ve negra la imagen, está oscuro porque la cámara de ese dispositivo estaba tapada. Entonces no pudimos, no se vio el video, pero el mensaje está ahí. Así es que aunque no haya imagen del domingo, que no me veo ahí predicando desde el templo, esa prédica fue desde el templo. Y también les mandé un mensaje para avisar que suspendíamos los bautizos este domingo pasado. Pero pues lo vamos a resolver, ya pronto serán los bautizos, estaremos reorganizándonos y cuando sea los bautizos les estaremos avisando a ustedes y les estaremos compartiendo la fecha de los bautizos. Así es que, bien, vamos a Marcos capítulo 6. Gracias por estar aquí, Dios les bendiga. Y dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 30 al 44. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron y les reconocieron
Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él. Sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Estoy en Marcos capítulo 6, ahora el versículo 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Versículo 37, respondió él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin cortar mujeres y niños. Este momento es uno de los milagros más extraordinarios. Bueno, todos los milagros son extraordinarios, pero este es un momento extraordinario en el que Jesús eh, multiplica los panes y los peces. Y podemos maravillarnos de ese acto sobrenatural. Pero hay una palabra inscrita aquí que ya la hemos mencionado, que el Señor Jesús muestra hacia las multitudes. Él se aparta de las multitudes. Él sabe que están en una condición de carne y sangre, Él y los discípulos. Y la gente cuando tiene necesidad, cuando tiene curiosidad, cuando está en el alboroto, ellos no miden si el que les está hablando está cansado o no, si aguanta o no, si ya comieron o no. Eh, a nosotros nos ha pasado en el trabajo que de repente estamos tan metidos en el trabajo que no comemos. Y hoy le decía algo a mi esposa, que ¿acaso alguien le agradece a ella o a mí cuando estamos apurados en el trabajo por sacar la chamba, por cumplir con la responsabilidad? ¿Acaso alguien nos agradece de que no comimos? La verdad es que no. La verdad es que en mi trabajo nadie se entera si yo como o no como. Nadie se entera si me siento bien o mal, si estoy enfermo o no, si me desvelé o no, si estoy cansado o no, eso no les importa. Y no importa porque yo estoy recibiendo un salario a cambio, un salario por cumplir con el horario y por cumplir con el trabajo. Entonces podríamos pensar que alguien que trabaja y recibe un salario a cambio, bueno, entonces ya esa persona está correspondida por el esfuerzo que haga en caso de que esté enferma o coma o no coma, tome agua o no, vaya al baño o no, esa persona ya le recompensaron con un salario. Pero ni Jesús ni los apóstoles hacían lo que hacían por un salario. De pronto se nos juzga a los pastores de que, es que los pastores recogen ofrendas y se hacen ricos de las ofrendas de los que van a la iglesia, ok, es un trabajo y es un trabajo honesto. Enseñamos lo que creemos, enseñamos lo que hemos aprendido, lo que la vida misma nos ha enseñado, las lecciones que hemos recibido, nuestras vidas son testimonios de ello y de eso mismo compartimos con los demás. No puedo compararlo con un maestro porque el tipo de enseñanza es distinta. Pero originalmente los maestros así es como enseñaban. Enseñaban de sus propias experiencias y de sus propias creencias. Con el paso del tiempo, la ciencia ajustó el conocimiento y ahora se enseña cosas que son más precisas respecto a la información que tenemos hoy en día. Pero un pastor, ¿por qué no sería digno de un salario? Un pastor, ¿por qué no sería digno de recibir un ingreso por lo que hace? Ok,
por los pastores y profetas y apóstoles que viven del ministerio. Ellos son obreros que deben de recibir un pago por lo que están haciendo. No debería, si tú vas a una iglesia donde tu pastor recibe un salario por parte de la iglesia y recibe una ofrenda quizás por parte de la iglesia para su manutención, no deberías de juzgar o cuestionar de dónde salió ese dinero, por qué le están dando ese dinero. No deberías de cuestionarlo. Y si puedes contribuir con tus ofrendas o tus diezmos para que ese pastor reciba un ingreso, hazlo. El obrero es digno de su salario. Tampoco deberíamos de juzgar a aquellos que trabajamos y le dedicamos tiempo al ministerio, pero nuestro trabajo nos da para nuestras necesidades. Tampoco deberíamos de juzgar eso. También los hay, y hay muchos pastores, más de los que yo me imaginaba. Hay pastores que viven de su trabajo y le dedican tiempo al ministerio y se ocupan del ministerio con todas sus fuerzas. Pero nos es muy fácil juzgar a alguien porque no hacemos lo que ellos hacen. Aquí los apóstoles y el Señor Jesús no están cobrando por su labor. Y sin embargo Jesús sabe que ellos también necesitan comer y necesitan descansar. Así es que Jesús, que tiene la autoridad, les dice a los discípulos, vénganse, vamos a apartarnos, estas multitudes no van a terminar de llegar. Siempre estarán yendo y viniendo, siempre tendrán una necesidad, siempre esperarán un milagro, siempre habrá algo que hacer por ellos. Así es que vamos a apartarnos y vamos a descansar y para que ustedes coman. Y se los llevó a un lugar desierto. La gente se dio cuenta hacia dónde iban y lo siguieron. Y llegaron antes. Ya cuando llegó Jesús y los discípulos, que se supone iban a descansar e iban a comer, pues no fue posible. Pero pasa algo diferente al principio cuando le dicen, vámonos, vamos a descansar, déjenlos ahí. Cuando ellos llegan, cuando la multitud llega y llega Jesús con los discípulos, algo cambia en la manera en que Jesús los mira. Y dice la Escritura que cuando los miró, tuvo compasión de ellos. Y entonces cambió todo eso, ese plan, ese propósito de irse a un lugar desierto, de apartarse, cambió completamente. Ahora Jesús les dice, hey, hay que atenderlos. A ver, ustedes vayan, descansen, coman y yo voy a atenderlos. Y Jesús habla y habla por horas. Y llega el momento en que Jesús dice ya, denles algo de comer. Más bien los discípulos se acercan, Señor, hay que darles de comer, ya es tarde, mándalos, despídelos, que se vayan, que busquen qué comer. Y el Señor Jesús les dice, de esa compasión que Él sintió, ahora se las transmite a ellos, diciéndoles, ustedes denles de comer. Hermano, la compasión no te paraliza, como la lástima, como dije al principio. La lástima paraliza tus manos, paraliza tus sentidos, paraliza tus acciones, no cambian tus actitudes, no cambia el creerte o el sentirte superior o en una mejor condición que aquellos por los que tienes lástima. La lástima te paraliza y endurece tu corazón. La compasión no, la compasión te sensibiliza. La compasión te hace tomar acción, a moverte en favor del otro y no en favor tuyo. Y el Señor Jesús ahora, de esa misma compasión que sintió por las multitudes que estaban llegando y que los estaban buscando a ellos, Él siente la compasión y ahora se la comparte a ellos y les dice, no, no los manden a comprar de comer, ustedes denles de comer, ustedes actúen con la misma compasión. Pero ellos se sorprenden porque dicen, ¿cómo? No tenemos cómo mostrar esa compasión, Señor. No nos alcanza el dinero para ser compasivos. No nos alcanzan nuestros recursos y nuestros medios para mostrar compasión. Y el Señor dice, junten lo que tienen. ¿Qué tienen? No, pues 5 panes, 2 peces, ¿ok? Ahora acomoden a la gente porque ustedes van a ser compasivos con ellos. Y entonces el Señor Jesús ora, se multiplica lo que tienen y lo reparten entre la multitud. Para mí esta es una lección importante para nosotros. Una de las cosas que pensamos los cristianos es que necesitamos tener mucho dinero para ser compasivos, para ayudar al prójimo. Que necesitamos muchos recursos para poder solventar las necesidades que otros tienen. No necesitas eso. Lo que necesitas es compasión. Dile al Señor, Señor, yo quiero ayudar. Yo quiero colaborar con esta persona. Hoy no tengo, pero quizás mañana de lo que me voy a comer yo en mi trabajo, si yo me iba a comer 2 sándwiches, ok, uno me voy a comer yo y el otro se lo voy a dar a mi compañero que no tiene que comer.
me voy a llevar una manzana al trabajo, pero en lugar de llevármela entera, me la voy a llevar partida en dos para que una mitad me la como yo y la otra mitad la comparta. La compasión suelta tus manos, la compasión abre tu corazón, la compasión hace que tú entiendas que la otra persona que está pasando por necesidad necesita ayuda y tú eres la persona indicada a la que Dios le va a proveer. Recordemos lo que leíamos en Pedro, recordemos lo que decía el apóstol Pedro. Decía el apóstol Pedro en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar la bendición. Mano, nosotros somos los bendecidos. Nosotros somos la causa por la que este mundo es bendecido. Tú y yo somos la fuente de esa bendición. Somos el canal por medio del cual va a llegar la bendición a alguien más. Y no estoy hablando solamente de cuestiones materiales, estoy hablando de actitudes, de amar al prójimo. Ya lo leímos. Ya lo leímos en Primera de Pedro. Ser compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, dice Pedro. Así es que la compasión no solamente es la capacidad financiera que tú necesitas para poder ayudar al prójimo, son estas actitudes de empatía. Es verdad, de verdad es doloroso escuchar en los medios de comunicación, en las redes sociales, gente tan mala, tan perversa, diciendo, ay, es que las cosas que les pasan a los pobres, todas estas inundaciones son porque están en lugares de pobreza, en un país de pobres. ¿En serio? En lugar de mostrar compasión, en lugar de entender que son cosas que pueden pasar y que pueden pasarle a cualquiera, Dios libre tu vida de que te pase algo así. Pero el no tener compasión por los demás, el no mostrar compasión por los demás, hace que se nos endurezca el corazón. Incluso terminamos perdiendo la fe y miramos a todos como nuestros enemigos. Y todos son los malos y los perversos y los pecadores y los hijos del diablo. Nosotros no, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los elegidos de Dios. ¿De verdad? ¿En serio? Vamos a juzgar a un pueblo porque no es el pueblo de Dios y vamos a decir qué bueno que le está pasando eso y qué bueno que el otro pueblo que sí es pueblo de Dios, ellos qué bueno que están bien. ¿En serio? ¿Y la compasión? ¿Y el amor que dice la Escritura que debemos de tener? No, no juguemos a ser jueces, jueces del mundo, que nosotros decidimos quién está bien y quién está mal, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son cristianos y quiénes no lo son, quiénes son el pueblo de Dios y quiénes no es el pueblo de Dios. No juzguemos, no juguemos a ser jueces. Y no, yo sé que no faltará algún pastor o algún profeta o apóstol que diga, pero es que la Biblia dice que seamos jueces. Sí, pero de la manera correcta. Que estamos puestos aquí para establecer la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, que tiene miedos y que tiene fobias y que tiene preferencias políticas, ideológicas, que tiene preferencias sociales y racistas y clasistas. No, no desde ese punto de vista, sino desde el amor que nos dice el apóstol Pedro, que tengamos este sentir de compasión, de amor fraternal, de ser misericordiosos, de ser amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, siendo de bendición porque nosotros heredamos la bendición. A eso te lleva la compasión. La compasión te lleva, mire, ya a veces ya no veo ni las redes sociales, que los videos me hacen llorar. Veo la situación de lo que está pasando en el mundo y lloro y me conmueve y quiero hacer algo y a veces, honesto aquí, a veces cierto tiempo de mi trabajo que debería estar trabajando en estar orando. Ahora, no digo que no debo de orar, no que estoy diciendo que es más importante mi trabajo que la oración, no, por supuesto que no, pero también tengo que cumplir con mi trabajo y tengo que responder a mi labor que es por la que me están pagando. Y a veces ya no quiero recibir mensajes, de repente me llegan mensajes de WhatsApp y, pastor, ore por esto que está pasando, pastor, ore por esta situación. O mensajes de pastores que dicen, Dios va a castigar a este pueblo y a este otro, y este gobierno sí es el bueno, y este gobierno es el malo, y este gobierno es hijo del diablo, y este gobierno... Y digo, ¿en serio? ¿Y la compasión? ¿Y el amor fraternal?
y la misericordia que nos pide Pedro que tengamos. Y el mostrarnos amigables. No estoy diciendo que nos hagamos amigos del mundo, que seamos amigables con las personas. Que miremos a los ojos de frente, que te damos la mano, que podemos ser personas confiables, que no odiamos, que no seccionamos a la humanidad diciendo estos son buenos y estos son malos. Porque al final de cuentas, el único que puede determinar y el único que puede mirar lo que hay en el corazón es nuestro Dios. Él es el único. Por eso Jesús decía, vendrá el día en que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y aquello y lo otro. Y yo les diré, dice el Señor, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Dios mira el corazón. Y si algo debemos de cuidar en nuestras vidas es lo que hay en el corazón. Lo que tú y yo tenemos en el corazón. Y este ejemplo de Jesús alimentando esta multitud, porque tuvo compasión cuando se escaparon, porque lo estaban ahí acosando, era mucha la gente y no terminaban nunca, y Jesús se lleva a los discípulos, vámonos a un desierto ahí para apartarnos de todos ellos. Cuando ellos se apartan, la intención de Jesús es salvar a sus discípulos, porque ellos necesitaban comer y descansar. Venían cansados, habían recorrido los pueblos haciendo milagros, señales y prodigios, y ahora las multitudes venían de los pueblos a buscarlos por todo lo que habían visto que hacían. Y Jesús se los quiere llevar a descansar. Y resulta que cuando llegan del otro lado y ven la multitud, dice dice la Biblia, ahí en el Evangelio de Marcos, que Jesús tuvo compasión de ellos. Y entonces los atendió. Y después le dice a los discípulos, ahora ustedes atiéndanlos. Es decir, la misma compasión que yo he mostrado es la misma compasión que ustedes deberían demostrar. Atiéndanlos, siéntenlos, acomódenlos y ahora sírvanles. ¿No se supone que estaban cansados? ¿No se supone que iban a descansar? ¿No se supone que se iban a apartar para comer? Pues no. Primero atendieron a la multitud y después comieron ellos y después descansaron. Porque sí descansaron y sí comieron. Pero no solo eso, sino que la bendición que Jesús hizo al pedir al Padre, dijo, Señor, bendice estos alimentos, esa bendición les dio una multiplicación de 12 cestas. Alimentar a 5,000 hombres y más mujeres, más niños, alimentar a todos ellos. Y después quedarse con 12 cestas, de eso habla Pedro. No maldigan, bendigan, porque ustedes fueron llamados a heredar las bendiciones de Dios. Pero hay algo que tiene que cambiar en el corazón. Tenemos que cambiar la manera en cómo vemos a los demás. Lo que les está pasando. No te digo que eches tu casa por la ventana, que vendas todas tus propiedades para ayudar al pobre. Bueno, si Dios pone eso en tu corazón, hazlo, pero cerciórate que sea Dios y no un manipulador, un engañador, cristianos que no, a mí el Señor me habló y me dijo que tú tienes que vender tu casa, tu carro y todo y traerlo aquí a la iglesia. Cuidado, cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. Porque hay gente que sabe que tú y yo tenemos la necesidad imperiosa, necesidad fundamental de ser compasivos, de ser generosos, de amar al prójimo, de darles a todos. Y hay gente astuta que ha sabido engañar a los cristianos. Y los engañan con mucha facilidad, diciendo, Dios me dijo. Así es que no te estoy diciendo que vendas lo que tienes para ayudar a los necesitados. Haz lo que puedes. Pastor, pero yo no tengo nada. Ora a Dios. Dedica tiempo de tu día, de tu semana, dedica tiempo a orar por los hermanos que están pasando por dificultades con esto de las inundaciones en México. Ora por aquellos hermanos. Hemos convocado la oración para orar por nuestros hermanos y compatriotas y de otras nacionalidades que están siendo perseguidos en Estados Unidos por un gobierno xenófobo. Ay, me van a dejar, ay, no, él es cristiano. No es cristiano. Que me perdone el Señor. Bueno, yo no lo juzgo, ¿va? Estoy hablando de no juzgar. Yo no lo juzgo, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Ora por ellos, ora por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, porque sus familias están siendo separadas, porque muchos están siendo violentados, están siendo sometidos con violencia.
Los están despojando de una vida. Oremos por ellos. Oremos por nuestros hermanos que están en Medio Oriente, sufriendo una guerra sin sentido. Cristianos, no cristianos. Oremos por compasión. Pastor, no tengo dinero. Yo quisiera tener dinero y ayudar al prójimo. Ayuda al que tienes al lado. Mira, hermano, en lugar de que se te eche a perder la comida en el refri, sácala y repártela con alguien. Llévale a alguien. Compártele a alguien lo que tienes. Es que no tengo mucho. Pues eso poquito que tienes, alguien tiene menos que tú. Tengamos compasión. No dejemos de ser seres humanos. No dejemos de ver las necesidades de otros. No dejemos de pensar que somos parte de todo un cosmos, de todo un plan del mundo entero, porque no somos llamados a ser individualistas, somos llamados a ser amigables, a mostrarles al mundo quién los ama. Así es que tener compasión es un mandato de parte de Dios para nuestras vidas, para ti y para mí, para vivir mejor, para entender mejor el plan de Dios, para comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros y para poder vivir, para poder vivir las bendiciones que Dios quiere darte. De verdad, poquito de compasión, poquito de misericordia, de amor al prójimo, poquito, solo un poco. Y vas a empezar a ver tu vida cosas diferentes. De entrada, te garantizo, y esto no porque lo diga yo, lo acabamos de leer, te garantizo que las bendiciones de Dios estarán a tu alcance. Que Dios escuchará tus oraciones con mayor efectividad. Que tu corazón no se va a angustiar por lo que pueda pasar. Y que mirarás a los demás no como enemigos, sino como una oportunidad para que Dios se glorifique en la vida de ellos. Compasión. Compasión. Vuelve a escuchar este mensaje. Bendigo tu vida. Espero que la gracia y el favor de Dios sean con todos ustedes. Gracias por venir, gracias por escucharnos, gracias por quedarse hasta el final. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Y pido a Dios con todo mi corazón que el Señor te bendiga, que te haga prosperar. Oramos por nuestros hermanos en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en Querétaro, en Aguascalientes, o San Luis Potosí, me parece, perdón. Oramos por todos ellos. Oramos que Dios los bendiga, que los ayude, que la situación mejore pronto. Oramos por aquellas personas que pudieran estar en riesgo, porque las lluvias no van a parar en lo que resta del año. Así es que aquellas personas que estén en riesgo, que el Señor las guarde, que las libre del mal, que sean entendidos para escuchar las instrucciones de la autoridad cuando les digan desalojen, salgan de aquí. Oramos por ellos, que el Señor los ayude, que los libre del mal, que el Señor ayude a este gobierno para poder sacar adelante a todas estas personas que fueron afectadas. Que no haya pérdidas humanas, Señor, ayuda a las personas. Y sobre todo, Padre, te pedimos que no nos olvidemos de tener compasión. Te pido por nuestros hermanos en Estados Unidos, amigos, conocidos, familia, que están allá y que están siendo perseguidos. Te pedimos por la situación en Medio Oriente y en otras partes del mundo donde parece que los intereses mezquinos del poder económico no les importan las vidas, no les importan las personas, pero a ti, a mí, que somos el pueblo de Dios, sí nos importa. Y por eso hoy nos ponemos en la brecha, Señor, a orar y a pedir por aquellos que están pasando necesidad y que están viviendo las dificultades de lo que de lo que este mundo quiere dictarles. Así que, Padre, hoy bendecimos a los demás. Hoy somos ese canal que tú has puesto en esta tierra para bendecir a las personas, para bendecir nuestra nación, para bendecir el lugar donde estamos, el lugar donde habitamos, la nación donde habitamos. Tú nos has puesto para hacer bendición. Somos el canal de bendición para muchas personas. Muchas personas encontrarán una respuesta, un consejo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo a través de nosotros, porque nosotros somos ese canal de bendición.
Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos desafías, porque nos confrontas y esperas lo mejor de nosotros. Esperas que nosotros seamos esa bendición. Y sé, Señor, sé y creo con todo mi corazón que conforme nosotros abrimos nuestras manos y nuestra boca y nuestros sentidos para bendecir a los demás, para mostrar compasión por los demás, también somos bendecidos. Esa bendición que derramas sobre nosotros también se queda en nosotros, también bendice nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, gracias por quedarse hasta el final. Gracias por acompañarnos. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, bendigo todo lo que ustedes hagan y emprendan, sean prosperados y no se olviden de apoyar, si pueden apoyar a nuestros compatriotas acá en las zonas afectadas por las lluvias, busquen los medios para poder hacer llegar su bendición a ellos. Creo que lo más confiable que pueden ustedes usar son las instituciones públicas como Cruz Roja o el mismo gobierno del país, o alguna iglesia cristiana que ustedes conozcan y que sepan que pueden bendecirlos a través de ellos. Así es que busquen la manera de hacer llegar sus ayudas si pueden, si tienen esa posibilidad. Y si ahorita en este momento su situación económica no es tan fuerte y tan sólida como para mandar una ayuda, hermano, ora. Ahora, tienes todo el poder en tu oración, tienes toda la respuesta de Dios en tu oración. La oración del justo puede mucho, la oración de la mujer justa puede mucho. Así es que invierte tiempo en orar por todas esas necesidades, por toda esa gente. Anhela con tu corazón, de verdad, anhela con tu corazón que la situación mejore en nuestros países, en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en Medio Oriente, en Oriente Lejano, que todo empiece a establecerse la paz del Señor. Sé que suena como que muy aspiracionista o muy utópico, pero podemos orar y en el plan de Dios y en la misericordia de Dios podemos ver su mano de poder obrando a favor de nuestras naciones. Les envío un fuerte abrazo, les bendigo, les amo del Señor, gracias por compartir. Dejen sus comentarios, dejen un like. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna petición de oración, por favor no dudes en dejarlo aquí en los comentarios. Si es muy personal y no quisieras que los demás los vieran, mándame un mensaje privado aquí en mismo Facebook o en mi teléfono en mi celular por medio de WhatsApp y con gusto estaremos respondiendo a tus preguntas, a tus inquietudes. Oremos por nuestros hermanos, oremos, invirtamos tiempo, que la compasión te mueva a orar por la gente que está pasando dificultades, a orar por nuestro país, a orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas en la fe, por el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Oremos, invirtamos tiempo, ora por tu familia, ora por tu matrimonio. Son tiempos difíciles, pero tenemos en nuestras manos y en nuestra boca el poder de orar, de pedirle al Señor sabiendo que Él responde a nuestras peticiones. Les envío un fuerte abrazo, gracias por quedarse con nosotros y nos vemos en la próxima transmisión el domingo desde la comunidad Manto Nuevo. Ya les estaré avisando acerca de los bautizos, pero el domingo ya nos vemos. El domingo nos vemos en el templo de la comunidad Manto Nuevo. Ya están por salir las canciones, ya estamos en el plazo de el registro de los derechos de autor, ya estamos en el plazo de que ya está por dictaminar o por resolver nuestro registro de las canciones y en cuanto ya tengamos el registro ya se las vamos a compartir como podamos o las vamos a subir a alguna plataforma musical y ustedes las pueden escuchar gratuitamente el tiempo que ustedes quieran, las veces que ustedes quieran y las canciones que ustedes quieran. Así es que ténganos paciencia, ya están en proceso. Nos falta por registrar otro tanto de canciones, pero las primeras que subimos, ya están en ese proceso. Ya estamos esperando nada más la resolución. Gracias de verdad, gracias por sus ofrendas, gracias por sus generosas aportaciones, sus diezmos, sus semillas. Gracias por escucharnos aquí los martes o los domingos y gracias por estar pendiente de las reuniones de oración ahí en el templo en el jueves de discipulado con la pastora Ceci y el viernes a través de Zoom. No se las pierdan, hagan lo posible por estar este domingo.
hubo un poquito de complicaciones y no hubo transmisión el viernes, perdón, este viernes pasado, no dije domingo, el viernes hubo un poquito de complicaciones y ya no hubo transmisión a través de Zoom, pero primeramente Dios, si todo marcha bien, y esperemos que así sea, este próximo viernes sí habrá transmisión. Pero no se las pierdan, Dios está hablando cosas muy, muy interesantes que estén cambiando sus vidas y les estén bendiciendo siempre. Y ya me callo porque ya me pasé y ya tienen que ir a descansar y yo también. Así es que Dios les bendiga, nos vemos, cuídense mucho, bendiciones y hasta la próxima. Dios sea con todos.